Muchas gracias por tu apoyo en Patreon. Con tu ayuda puedo realizar más videos. Bienvenidos a Fácil y Delicioso. Hoy no nos va a ganar la pobreza y vamos a mejorar un Maruchan ramen con atún en lata y llevarlo al siguiente nivel. Empezamos cortando una cebolla por la mitad, los extremos de una zanahoria, en trozos grandes en un ajo porro y pedazos grandes de jengibre. Los vertemos en una olla con dientes de ajo y ramas de cebolla larga o cebollín. Nos servirá para hacer el primer caldo de vegetales. Podemos añadirle también los polvos mágicos que vienen en el paquete. Sin embargo, si tienes la presentación del recipiente, no los añades. Simplemente con este caldo cocinas tus fideos que ya vienen integrados las especias. También añadimos agua y llevamos a fuego hasta que rompa hervor, y de ahí bajamos a llama mínima y que se cocinen por 1 hora. Mientras esperamos esa hora, vamos a preparar un segundo caldo que va a contener mucho sabor, así que escurrimos el líquido donde viene el atún en lata, añadimos ajo, jengibre, cebolla larga, ajo porro y salsa de soya. Dejamos reposar sin cocinar por 40 minutos para que se marinen los ingredientes. Ahora vamos a cortar los vegetales para sofreír el atún y quitarle ese sabor industrial. Así que cortamos finamente cebolla larga y con ayuda de un mortero machacamos el ajo con un poquito de sal. Si te está gustando la receta, hermanita, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas el video, me ayuda muchísimo. Ahora también preparamos el mise en place para las salchichas. Las cortamos por la mitad y hacemos un corte en cruz en uno de los extremos para que al cocinarse se abran y tenga forma de pulpo. Les invito a seguirme en mis redes sociales de Fácil y Delicioso y enviarme una foto de sus recetas, así aparecerán en esta sección del video. Una vez haya pasado la hora, tamizamos el primer fondo para quedarnos con el caldo que será la base para nuestro ramen. Quiero enviar un saludo a Tania Ecarri desde Valencia, Venezuela. Gracias por ver y compartir mis videos. Si deseas un saludo, deja un comentario diciendo de dónde nos miras y qué tal te pareció la receta. Ahora vamos a calentar el segundo caldo hasta que rompa hervor. Una vez esto suceda, apagamos el fuego y retiramos todos los vegetales. Este fondo tiene mucho sabor y nos servirá para darle sazón al ramen. Para cocinar los huevos en agua caliente sin que haya hervido, con mucho cuidado con ayuda de un cucharón, vamos a colocarlos en la olla y vamos a revolver durante el primer minuto de cocción. Esto hará que la yema se cocine en todo el centro y tengamos una presentación bonita. Una vez haya pasado el minuto, vamos a dejarlo cocinar por 6 minutos. Hacemos choque térmico y reservamos. En sartén caliente vertemos aceite y a fuego medio sofreímos primero el ajo, la cebolla larga. Una vez tenga color dorado, añadimos el atún, sofreímos un poco y vertemos unas 3 cucharadas del fondo de soya. Así agregamos sal y sazón al atún. Con este procedimiento quitamos el sabor industrial y lo elevamos en sabor. Sofreímos un poco más y reservamos. Ahora los huevos duros están fríos y son fáciles de manipular, así que le damos unos golpes en la mesa y los pelamos. Al momento de cortar podemos ver la yema en la mitad y con un bonito color. En agua caliente ponemos a cocinar las salchichas por unos 3 a 5 minutos, mientras cocinamos los fideos en agua hirviendo. Si tienes la presentación en plato, puedes cocinar los fideos con el caldo de verduras, con el tiempo que te indique el empaque. Escurrimos bien y los llevamos directo al plato. Ahora para presentar, primero añadimos 4 cucharadas de caldo con soya, luego 2 cucharones del fondo de vegetales que esté muy caliente. Añadimos una buena ración de atún por encima de los fideos, también un huevo duro. Las salchichas en este caso les voy a hacer una carita feliz con salsa sriracha y adornamos con la parte verde de la cebolla larga. Y así elevamos de sabor al Maruchan ramen, con pocos ingredientes que además los puedes encontrar en casa. Esta receta es para 4 porciones y sorprenderás a tu familia y amigos. Buen provecho a todos.